Consultorio de AX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos de temas interesantes relacionados a la salud, con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo todas sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de los teléfonos en el estudio. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 35.1 de ViewCat, así como también por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Soy el médico Joshua Daniel Rodríguez Hernández y me siento muy contento de tener el día de hoy a mi colega, la médica Mitzli Yajaira Lizárraga Vázquez. Bienvenida, Mitzli. Gracias, doctor Joshua. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Y les invito a compartan con sus familiares esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. El día de hoy tenemos un programa muy importante y especial para todos ustedes que se realizó en la División Académica de Ciencias de la Salud el 14 de noviembre, titulado El Simposium Día Mundial de la Diabetes. Asimismo, vamos a poder ser partícipes de la ponencia titulada El impacto en la calidad del sueño sobre el control glicémico en pacientes con diabetes, la cual fue presentado por el médico pasante Jorge Luis Montealegre Pérez. Vamos a verlo. Buenos días. El día de hoy yo les voy a compartir una ponencia titulada El impacto de la calidad del sueño sobre el control glucémico en pacientes con diabetes, impartida por su servidor. Soy médico pasante en servicio social en investigación de esta casa de estudios de la División Académica de Ciencias de la Salud. Mi nombre es Jorge Luis Montealegre Pérez y agradezco al comité organizador por hacerme llegar la invitación, ¿verdad? Es muy importante hoy en día hablar sobre diabetes, pero también es importante conocer cuáles son los factores que predisponen a ustedes, jóvenes, personas no diabéticas, para desarrollar esta enfermedad. Y el día de hoy vamos a hablar de una comorbilidad muy importante, que es la alteración en el patrón del sueño. ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Estamos durmiendo la cantidad suficiente? Y si no lo estamos haciendo, vamos a conocer hoy qué sucede en nuestro cuerpo que nos puede desencadenar una alteración y posiblemente desarrollar diabetes, obesidad, entre otras enfermedades. Como lo habrán mencionado ponentes anteriores, ¿cómo definimos a la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por hiperglucemia, es decir, un aumento elevado de los niveles de azúcar en sangre. ¿Por qué? Ya sea por una disminución absoluta de la insulina, como ocurre en la diabetes tipo 1, o una pérdida progresiva de la secreción adecuada por las células beta pancreática. Como ustedes recordarán, a nivel histológico, el islote pancreático está conformado por diferentes tipos de células, la célula alfa, beta, delta. Pues la célula beta es la encargada de la secreción de la insulina, que favorece la regulación para mantener un control en los niveles de glucosa en nuestro cuerpo. Podrán ustedes hacerse la pregunta, ¿y cómo puedo saber yo que tengo diabetes? Bueno, es una pregunta que comúnmente se lo pueden hacer familiares, vecinos, a ustedes, y ustedes como profesionales de la salud, llámense médicos, nutriólogos. Inclusive este es un área que le pertenece también a psicología, porque estamos hablando del sueño. Ustedes con toda la certeza deben decir que el diagnóstico para decir que una persona tiene diabetes tiene que tener una glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126. Doctor, pero que solamente tengo 127, no me paso. Ya es un diagnóstico de diabetes. ¿Por qué? Porque a nivel histológico esa célula beta está sufriendo, la está sometiendo a un nivel de estrés celular, un estrés oxidativo que la va a llevar a un deterioro. También la glucosa plasmática a las 2 horas, cuando es mayor o igual a 200 miligramos por 100 mililitros, durante una prueba de tolerancia de glucosa oral. ¿Qué es esto? Le damos 75 gramos de glucosa anhidra al paciente, y si a las 2 horas me reporta todavía un nivel mayor a 200 miligramos, es un criterio diagnóstico. Y el estudio, o como le llamamos gold standard por excelencia, la hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5% también es un diagnóstico de diabetes. Y también los síntomas que van presentando el paciente: polidipsia, es decir, sed excesiva, polifagia, incremento del apetito, ¿sí?
todos estos síntomas y una glicemia aleatoria mayor a 200 miligramos. Esto quiere decir que no importa el tiempo en que haya comido la persona, si yo a usted le aplico una glucemia capilar y si usted tiene un valor mayor o igual a 200, ojo, son candidatos a tener diabetes. Bueno, ¿cómo está el panorama de la diabetes a nivel mundial? En el año 2021 se reportó a través de la Federación Internacional de la Diabetes que eran alrededor de 5.17 millones, que hubo un incremento del 46%. Bueno, ¿cómo estamos en Norteamérica y en el Caribe? De igual manera, se espera que para el 2045 hay un incremento del 24% de lo que fue la cifra del 2021. Pero ¿cómo estamos en México? Las cifras son desalentadoras. En México es una de las 3 principales causas de muerte. Era el tercer lugar en defunciones en el 2021 y el año pasado pasamos a ser el segundo lugar como causa de defunciones. Y no esperemos ver cómo va a salir el reporte de este año, ¿verdad? Del 2023, porque la epidemia de obesidad y de diabetes está incrementando. Y vamos a descubrir cómo nosotros, los jóvenes o las personas que no tienen diabetes, también estamos en riesgo por una alteración de nuestro patrón del sueño. Como sabemos, la diabetes es una enfermedad que va asociada con la obesidad y con otros factores del estilo de vida, como es la hipercortisolemia. Este término surge de los niveles elevados de cortisol. El cortisol es la hormona conocida como la hormona del estrés. Estamos en una sociedad que vive sumergida bajo presiones de estrés por el trabajo, por la violencia, por las noticias del feminicidio, etcétera, etcétera. Entonces, también influye los niveles de cortisol elevado en nuestra sociedad para predisponernos a la diabetes, así como también la privación del sueño, que es uno de los pilares de esta ponencia el día de hoy, y el tabaquismo. Y obviamente los factores no modificables como la genética, es decir, si mi papá, mi abuelo o mis antepasados de primera línea fueron diabéticos, yo tengo riesgo de desarrollar diabetes, siempre y cuando si no hago lo necesario a tiempo. Pero ¿qué sucede? Vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la diabetes. La diabetes, como lo mencioné, está relacionada con el aumento de la grasa visceral, o como comúnmente lo conoce la sociedad, ¿verdad? El aumento de las lonjitas, el tejido adiposo. Pero ¿qué sucede? Incrementa la producción hepática de glucosa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una ingesta elevada de comida rica en carbohidratos, en ácidos grasos libres, el cuerpo se convierte en un almacenamiento. ¿Pero a dónde se va? La glucosa tiene 3 órganos principales para almacenarse. ¿Cuáles son? El músculo, el hígado y el tejido adiposo. Cuando no hay la suficiente cantidad de receptores para que entre esta glucosa, o sea, ya se saturó en el tejido adiposo, se saturó en el músculo, pero cabe mencionar que hay un receptor especial para que la glucosa sea captada en el músculo, el GLUT4, que solamente se expresa en la membrana de la célula cuando nosotros hacemos ejercicio. Entonces, si tú quieres almacenar esa glucosa en tu músculo, tienes que hacer ejercicio. Es por eso que hay una razón del por qué nos mencionan, haz ejercicio, baja de peso. ¿Por qué? Porque esa glucosa se capta en el músculo y no queremos que se vaya ¿a dónde? Al tejido adiposo, que se almacena en forma de grasa. Pero cuando llega un tope de este almacén, ¿a dónde creen que se va esa glucosa? Al hígado. Y el hígado no fue diseñado para almacenar la glucosa en exceso. Sí se almacena en forma de glucógeno, pero todo con medida, con la creación fisiológica que conlleva este órgano. Pero ¿qué sucede? Aumenta la producción hepática de glucosa y sigue liberando la glucosa, inclusive cuando no necesitamos en el torrente sanguíneo. ¿Y eso qué desencadena? Que el páncreas libere insulina para toda esa cantidad de azúcar que me estoy llevando a la boca. Entonces,
llega un punto en el que las células del cuerpo ya no responden a la insulina y ocurre el fenómeno denominado resistencia a la insulina. Y esto a su vez conlleva a la hiperinsulinemia, es decir, aumento de los niveles de insulina en plasma. ¿Y qué sucede? Si nosotros damos pauta a un cuidado o una identificación temprana para los niveles de glucosa elevados, es decir, yo amanezco en ayuno ya en 110, no 126, porque como lo mencioné hace unos momentos, 126 ya es el diagnóstico, pero ya estoy en 110. ¿Qué significa? Que tu célula beta del páncreas te está mandando una señal: ponme atención, me estás sobresaturando de glucosa y por eso ya no estoy llegando a mis niveles en ayuno. Y si una persona no llega a sus niveles de glucosa bien al ayuno, menos lo va a lograr en el postprandio. ¿Y qué es el postprandio? Después de la comida. Porque si desde temprano no amaneces bien con tus niveles de glucosa, cuando le administres a tu cuerpo más alimento, más glucosa, más grasa, pues se va a elevar con la que ya tienes del día anterior, la elevada, ¿ok? ¿Sí estamos bien? Entonces es importante. Eso conduce a una lesión de la célula beta, pero llega un punto en que la célula muere, ¿sí? Entra en apoptosis y ya no hay medicamento hasta la actualidad que renueve o regenere esa célula beta. Si tú ya perdiste una capacidad o un porcentaje de masa celular de célula beta pancreática, ya la perdiste, ya no hay vuelta atrás, lamentablemente. Entonces eso nos lleva a una disminución de la insulina y por ende los pacientes van a reportar como hiperglucemia de ayuno y del postprandio. Ahora vamos a entrar con el otro pilar, el sueño. ¿Qué es el sueño? Es un estado fisiológico caracterizado por movilidad y respuesta reducida. El sueño es una función biológica que se encarga de mantener al cuerpo en óptimas condiciones. Se dice que el sueño nos ayuda a tener el pensamiento abstracto, nos ayuda a tener una buena consolidación de la memoria y a una buena concentración. Se conforma de dos etapas del sueño: sueño de ondas lentas y sueño de movimientos oculares rápidos, o como lo conocemos en inglés, la fase REM, the Rapid Eye Movement. Ok, entonces la no REM lo dividimos, actualmente la Asociación Americana de Medicina del Sueño lo divide en 4 estadios, estadio 1 al 4. En el estadio 1 pues va disminuyendo la frecuencia cardíaca, el cuerpo va a entrar en un estado de reposo, para posteriormente, cuando llega al estadio 2, la temperatura basal de nuestro cuerpo disminuye nuestra respiración, nuestra frecuencia cardíaca, y en el estadio 3 y 4 es cuando el paciente, o bueno, la persona tiene relajación muscular, la persona tiene lo consideramos la etapa de inicio del sueño, ¿sí? Cuando es el sueño profundo, para posteriormente pasar a la etapa REM, donde la persona pues prácticamente aquí está en un completo descanso. Sin embargo, ¿qué sucede a nivel cerebral? La demanda de glucosa, la tasa de demanda empieza a disminuir, sin embargo no se queda por completo sin su aporte, porque cabe mencionar que la insulina es una hormona que puede atravesar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es aquella que cubre nuestro cerebro y todo lo que conlleva las meninges. Entonces, por lo tanto, se sabe ahora que también tenemos receptores de insulina en el cerebro. ¿En qué regiones? Principalmente en el hipotálamo, y más adelante lo vamos a ver. Primer pregunta relacionada al sueño. ¿Cuál es el tiempo que recomienda la Academia Americana de Medicina del Sueño que debemos dormir? Si tú eres una persona que te encuentras entre el grupo etario de 18 a 64 años, recomienda que debes de dormir entre 7 y 9 horas. Si tú eres mayor de 65 años, debes dormir entre 7 y 8 horas. ¿Por qué disminuye la cantidad? Bueno, porque conforme avanza la edad, mayor a 65 años, la demanda metabólica pues es menor a una persona joven por las actividades que conlleva su organismo.
¿Cuáles son los efectos fisiológicos del sueño? ¿Por qué es importante darle enfoque al sueño y no tener, como lo mencionan los artículos, una demanda del sueño crónico? ¿Por qué? Por el desvelo del estudio, por el desvelo del trabajo, inclusive hay personas que tienen cambios en sus turnos del trabajo, hay quienes en momentos, semanas trabajan en el día, posteriormente de madrugada. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer cuánto debo dormir? Porque el sueño regula muchos efectos en nuestro organismo, principalmente el metabolismo de la glucosa. Tiene función, efecto en la regulación cardiovascular. También influye en el peso corporal, en nuestro sistema nervioso, en el sistema inmune y en la saciedad. Ven qué importante es conocer cuáles son las funciones del sueño, porque muchas veces personas, aunque estén tomando hipoglucemiantes, aunque estén haciendo ejercicio, aunque estén haciendo cambios en sus hábitos dietéticos, no tienen una buena calidad del sueño y por lo tanto no pueden bajar de peso, no pueden tener un buen control de su glucosa. Al regresar continuaremos con la ponencia El impacto sobre la calidad del sueño en el control glucémico en los pacientes con diabetes. No se vaya. Continuamos con la ponencia El impacto de la calidad del sueño sobre el control glicémico en pacientes con diabetes. Vamos a verla. De acuerdo a investigaciones que se han realizado en relación con la Academia Americana de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, se ha encontrado que es más predisponente una persona con diabetes tipo 2 a sufrir episodios de atracón. Ojo, no hablo del trastorno por atracón, hablo de atracones, porque también el DSM-5 hace la diferencia, que no es lo mismo tener episodios de atracón, o sea, la conducta, allá tener el trastorno, o sea, es un diagnóstico, no, solamente la conducta. Aumentan las colaciones entre horas y disminuyen las comidas principales. Eso es lo que se ha visto también que influye el sueño. Por eso las personas buscan principalmente hacer colaciones, pero obviamente no comida con alto contenido proteico, con fibra, sino como lo que ya he mencionado, comidas hedónicas. Y se altera pues el control glucemio, ¿por qué? Porque hay un aumento en las catecolaminas, la norepinefrina, la glucogenólisis y la gluconeogénesis a nivel hepático, ¿sí? Se ve incrementado, así como también la vía de la producción del cortisol, y pues esto nos eleva la glucosa plasmática. Bueno, en este esquema les ilustro cuáles son los núcleos que se encuentran en nuestro sistema nervioso central. Estos núcleos, llamémosle como una terminal, ¿sí? Donde llegan todos los autobuses de todos los municipios, llegan ahí en esa terminal, eso es el hipotálamo, la terminal. ¿Qué llega a esa terminal? Pues la información de las diversas hormonas que provienen del aparato digestivo, la grelina, la leptina, la insulina, la orexina. Todas estas hormonas cumplen una función al llegar al hipotálamo. La leptina, ya lo dije, es la que manda la señal, es el camión que dice saciedad, ya comimos, estimula el núcleo paraventricular. Cuando llega grelina, orexina, ¿qué está indicando? Hambre, necesitamos comer, porque está disminuyendo los niveles de glucosa, estamos en una situación ya sea que una enfermedad, cuando el paciente está enfermo y necesita combatir los agentes externos, patógenos, pues tiene que incrementarse la demanda de células, de proteínas que forman el sistema del complemento, entre otras proteínas que nos ayudan a combatir las enfermedades. Entonces también no veamos la parte de la alimentación como algo que hay que estigmatizar, no, todo tiene una función. Pero ¿qué sucede cuando el trastorno del sueño o la privación del sueño sucede en nuestras vidas? Bueno, pues este sistema se ve alterado. No encontramos saciedad ¿en dónde? A nivel del sistema nervioso central, y por eso la persona quiere comer y comer. Bueno, ¿qué sucede con este famoso eje hipotálamo hipófisis adrenal?
Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. El sueño es la privación del sueño, el cerebro lo toma como un agente estresor, como una amenaza. Y si es agente estresor, ¿qué nos va a desencadenar? Cortisol. ¿Y cuál es el papel del cortisol en la diabetes? En el hígado activa dos vías que nos favorecen la producción de más glucosa, y el paciente con diabetes lo que no quiere es más glucosa, estamos de acuerdo. Pero si no duerme bien, se activa este eje. ¿Cómo se llama? Eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Qué sucede en el hígado? Aumenta la glucogénesis y la gluconeogénesis, y por lo tanto se produce más glucosa en el hígado y se libera del hígado al torrente sanguíneo y eleva las concentraciones de glucosa. ¿Qué pasa con el sistema inmune? Depleta o disminuye la respuesta de neutrófilos y linfocitos TCD4. Entonces nuestros pacientes con diabetes están más propensos ¿a qué? A enfermarse, porque si nuestro sistema inmune está depletado, pues no hay quien nos defienda, ¿verdad? El cortisol en exceso, como lo había mencionado, la hipercortisolemia, aumenta la resistencia a la insulina en las células periféricas. ¿Y cómo vamos a identificar a un paciente con resistencia a la insulina? Bueno, hay varios síntomas que, aunque no tengamos a la mano un estudio de laboratorio, lo podemos identificar. Entre el más conocido es la acanthosis nigricans, que es el engrosamiento y oscurecimiento de los pliegues de la piel. ¿Por qué? Porque hay una proliferación de los queratinocitos como un estímulo de la insulina, y entonces activa vías inflamatorias que hace que el queratinocito pues prolifere y cambie. Chicas o chicos con hirsutismo, engrosamiento de los vellos, también de los vellos de la piel, de los brazos. Chicas que padecen de síndrome de ovario poliquístico, también. Chicos que a temprana edad también están presentando cifras altas de presión arterial. ¿Por qué? Porque la insulina también tiene que ver con la hipertensión, también tiene que ver con la dislipidemia. Entonces es alarmante que personas tan jóvenes ya estén presentando este tipo de problemas. ¿Y todo por qué? Por no dormir bien. De acuerdo a la Academia Americana de Medicina del Sueño, en el 2020, el 14.5% de la población tenía problemas para conciliar el sueño y el 17.8% son problemas para mantener, es decir, ya habían conciliado el sueño, pero tuvieron interrupciones, como lo que se conoce como insomnio intermedio o insomnio tardío. Bueno, de acuerdo a la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, reportó que más del 45% de los adultos padecen insomnio. Entre las causas, el estrés, una demanda excesiva de trabajo, preocupaciones por el ambiente o el contexto social, la violencia, el narcotráfico, etcétera. Bueno, como parte de investigación que estoy realizando durante mi servicio social, nosotros evaluamos la calidad del sueño en pacientes con diabetes en un hospital de Tabasco, en el Hospital de Alta Especialidad Gustavo Adolfo Rovirosa Pérez en este año, y vemos que en la siguiente tabla yo les presento que aplicamos un instrumento denominado Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh. Este evalúa la calidad del sueño con respecto a su calidad, la cantidad y la estructura. El puntaje total que nos da un marcador o nos indica que la persona tiene pobre calidad del sueño es cuando yo le aplico un cuestionario y el puntaje está entre 5 o más. Vemos que los pacientes con normopeso tuvieron un puntaje de 8 y yo mencioné que los que tienen pobre calidad de sueño es a partir de 5. Entonces, los pacientes con normopeso tienen pobre calidad del sueño. Y en este estudio vemos que los pacientes en promedio duermen 6 horas. Y recordemos que la Academia Americana del Sueño recomienda que son entre 7 y 9 horas. Entonces, la mayoría de los pacientes con diabetes tienen una deuda del sueño. Es importante darnos cuenta de que tanto los pacientes con diabetes y los que no tienen diabetes, todos de manera equitativa debemos de dormir las horas que nos corresponden. Cabe mencionar que un exceso de cortisol también te predispone
a trastornos afectivos como la depresión o trastornos como la ansiedad. Entonces, por ahí si alguna persona se siente con depresión, con síntomas de ansiedad, evalúe también cómo está durmiendo. Lo ideal es que nosotros conciliemos el sueño en menos de 15 minutos. Bueno, pues también eso evaluamos en este estudio, entonces es alarmante ver cómo el sueño es un arma importante para el control de nuestra glucosa. Y como conclusiones, bueno, pues la diabetes sabemos que es una enfermedad metabólica que debe ser atendida no solamente por el gremio médico, sino por ustedes los nutriólogos, por los psicólogos, por los psiquiatras, por especialistas en medicina del sueño también. Así como es una función biológica el sueño, pues regula diferentes funciones en nuestro cuerpo, por lo tanto debemos tener un compromiso por mantener las horas que recomienda la Academia Americana del Sueño y disminuir factores que ocasionan una pobre calidad del sueño, el estrés, la luz de las pantallas, evitar estar en contacto 2 horas antes con la pantalla de celular, tablets, si ya nos vamos a dormir, porque también eso irrumpe la secreción de melatonina para que nos dé sueño. El alcohol, el tabaquismo también son factores que alteran nuestro patrón del sueño y el ejercicio excesivo antes de dormir, pues como lo veíamos en los esquemas anteriores, ¿verdad? Se activa el eje hipotálamo, hipófisis adrenal que libera catecolaminas, libera cortisol y pues no nos va a dejar dormir. ¿Ok? Eso es todo por mi parte, agradezco a todos su atención y espero que hayan aprendido mucho, así como yo también. Gracias. Muy interesante la ponencia. Ahora ya saben un poco más acerca del impacto en la calidad del sueño al momento de padecer diabetes. Ahora, para continuar con nuestro programa, veremos la ponencia titulada Vivo con diabetes, ¿qué puedo consumir?, a cargo de la maestra Cristel Violeta González Pérez. Vamos a ello. Buenas tardes. Es un placer para mí compartir con ustedes un poquito ya de lo que nos compete a nosotros los nutriólogos, que es acerca de la alimentación, ¿no? Entonces, lo que les vengo a platicar el día de hoy es acerca de qué estrategias o qué objetivos nosotros podemos darle en este caso a un paciente que vive con diabetes. Bueno, sabemos que parte de todo este trabajo multidisciplinario, una de estas cuestiones pues va a ser la alimentación, ¿no? Y como tratamiento tenemos que pues la nutrición va a ser el pilar fundamental y no solamente como la parte preventiva, ¿no? Si lo vemos desde este punto y de las ponencias que hemos estado escuchando, ¿no? Acerca del cuidado de los riñones, acerca del control glicémico y la parte del sueño, que también fue un tema bastante interesante, pues tenemos que dentro de todo eso va a abordarse también lo que es la alimentación y no solamente como parte preventiva, sino ya cuando tenemos a un paciente que ya está cursando con la enfermedad. Muchas veces ellos cuando llegan a la consulta pues suelen tener muchas dudas, ¿no? Yo creo que muchas veces nos ha pasado esta parte de que se limitan o más bien ya los restringieron ciertos alimentos, entonces aquí vamos a buscar como las estrategias o qué alimentos ellos pueden consumir. Vamos a hablar acerca de las metas de la terapia nutriológica para los adultos que viven con diabetes. Una de estas va a ser principalmente promover y apoyar los patrones de la alimentación, principalmente saludables, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a buscar qué alimentos, tomar en cuenta también su estilo de vida, esto también es algo importante y eso nos va a permitir alcanzar y proveer metas saludables también tomando en cuenta el peso corporal, ¿no? Entonces, aquí no es solamente si tenemos un paciente con obesidad, también mantenerlo o qué estrategias buscar también en cuanto al control del peso. Y algo importante va a ser las metas de la hemoglobina glucosilada, como ya había platicado anteriormente el doctor, menos del 7%, mantener una adecuada presión arterial, que ya vimos que también va a tener bastante relación con el ejercicio físico y el control lipídico, ¿verdad? En este caso triglicéridos, colesterol, porque muchas veces
no solamente encontramos al paciente con diabetes, sino también encontramos con otras complicaciones, ¿verdad? Y bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Pues principalmente para retrasar o prevenir las complicaciones de la diabetes. Ya sabemos que tenemos algún problema en los riñones, de nuestra presión arterial, ¿sí? Entonces, esa es como básicamente alguna de las metas importantes. Aquí les traigo esta parte del método del plato saludable. Creo que todos estamos ya familiarizados con el plato, ¿no? Como podemos observar, tenemos el plato, ¿no? Entonces ahí podemos ver que en nuestra mayor parte van a abundar aquí las verduras, ¿no? Aquí podemos tener preparaciones, a lo mejor cocidos, a la plancha. Tenemos también alimentos de origen animal, podemos tener tortillas, algunos cereales como el arroz, leguminosas en este caso como el frijol, y nos marca también algunas bebidas, lo que es el agua natural, que aquí podemos también nosotros recomendar algún otro tipo de bebida, en este caso las aguas de frutas, que pueden ser principalmente sin azúcar, y más abajito tenemos algunos complementos o accesorios. En este caso podemos ocupar también dentro del plato como alguna fruta, algún lácteo, puede ser leche o yogur, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que buscar precisamente una manera en que sea algo visual para nuestros pacientes, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, vas a comer tantos equivalentes o vas a consumir tal alimento, ¿no? Pero yo creo que esta parte visual también les sirve mucho a ellos y nos permite que estos tengan una mayor adaptación a su tratamiento nutricional. Y bueno, ya hablando, yo creo que esto es algo bastante interesante a la hora de hacer los menús, ¿no? Muchas veces decimos, ¿qué le puedo dar a un paciente con diabetes? Pero realmente el tratamiento es algo muy general, ¿sí? Nada más tenemos que tomar en cuenta, en este caso, la porción de cereales, a lo mejor que yo voy a recomendar para mi paciente, que esto va a ser diferente también si mi paciente a lo mejor hace algún tipo de actividad física. Sabemos que los carbohidratos van a ser importantes también dentro de su tratamiento nutricional. Ahora, para puntualizar nada más aquí, ustedes pueden observar estas imágenes y es como un ejemplo que nosotros podemos dar a nuestro paciente, ¿no? Sabemos que los huevos son alimentos básicos, que la mayoría de las personas lo consumen. Podemos tener ahí algunas quesadillas y no solamente a lo mejor incluirlas con algún queso, ¿no? O alguna proteína, sino también aquí ya podemos incluir las verduras. ¿Qué pasa con las verduras? ¿No? Generalmente suelen consumirse más a la hora del desayuno, entonces, a la hora de la comida. Entonces aquí una buena estrategia a lo mejor sería recomendarlas también a la hora del desayuno. Podemos combinar con alguna quesadilla o por ejemplo con el sándwich, ¿no? Ahí podemos agregar también una porción de verdura. En un momento regresamos con más de esta ponencia. Estamos de regreso. Continuamos con la ponencia. Vivo con diabetes, ¿qué puedo consumir? Estos son algunos de los desayunos más básicos y prácticos, ¿no? Porque ahorita que les hable más adelante acerca de las barreras, también vamos a tener ciertas limitaciones a la hora de implementar un tratamiento nutricional. Y bueno, ya hablando de comidas, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen en donde tenemos una porción de res, podemos acompañar la leguminosa, que sería el frijol, una grasa saludable, como ya sabemos el aguacate, y alimentos a lo mejor, o más bien platillos más básicos, como lo que es un caldo de pollo, puede ser un caldo de res. Ya hablando de lo que son las cenas, podemos tener aquí, generalmente ya las personas para lo que es la noche, y me pasa muchas veces con algunos, ¿qué nos dicen? No, pues ya quiero algo más ligero, ¿no? Ya no quiero cocinar, ya a lo mejor ya llego cansado de casa. Entonces aquí nosotros tenemos que buscar como esas estrategias o esos menús, ¿no? Que muchas veces batallamos en realizar. Y aquí podemos incluir a lo mejor una porción de lácteo, que puede ser a lo mejor queso, yogur con alguna fruta,
principalmente las frutas que sean de bajo índice glicémico. Vemos que la tostada también es un alimento muy completo porque ahí tenemos el cereal, tenemos el alimento de origen animal, podemos combinar con cualquier verdura, ¿sí? Entonces ya tenemos una comida más completa. Entonces también aquí abajito les muestro, por ejemplo, esas son como unas dobladas de pollo. Es algo práctico, es algo sencillo, creo que a todos nos gustan, ¿no?, las dobladas. Entonces aquí sería también como buscar y combinar desde un alimento muy sencillo, que puede ser el queso cottage con fruta, a una preparación más elaborada como las entomatadas. Ya puntualizando un poquito acerca de las colaciones, pues aquí tenemos que es importante también tomar en cuenta los gustos y las preferencias de las personas. Entonces, si hablamos a lo mejor de alguna colación, sabemos que las frutas siempre nos van a sacar de apuros, ¿verdad? Entonces, a lo mejor buscar esa parte de que nuestro paciente tenga a la mano una manzana, una pera, ¿sí?, que a lo mejor es algo fácil de transportar. Tengo esta pequeña lista de alimentos en donde el color verde nos muestra qué verduras nosotros podemos aumentar. Por mencionar algunas, tenemos a las hojas verdes como la espinaca, como la selga, ¿sí? Tenemos también el champiñón, ¿sí? Y en la parte amarilla tenemos que nos muestra los alimentos que nosotros tenemos que tener un mayor control, sobre todo en nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces el paciente que llega con nosotros tiene un desconocimiento acerca de la alimentación. Aunque ya tengan muchísimos años con diabetes, todavía siguen teniendo como ciertos tabús de no puedes comer tortilla, jamás vas a comer el plátano, no puedes comer sandía porque es muy dulce, ¿no? Entonces aquí nada más en esa imagen nos va mostrando y también nosotros utilizando como referencia el SMAE, cuántos podemos recomendar, ¿no? O más bien que aquí tenemos que puntualizar que no es que no lo pueda consumir, sino que solamente tiene que moderar su consumo. Entonces, tenemos, ya sabemos que el arroz, la tortilla, las galletas, gracias, ahí se puede apreciar un poquito mejor, ¿no? Entonces, tenemos aquí la avena en hojuelas, el amaranto, ¿no? La papa, que también sigue siendo hoy en día un alimento tabú, ¿sí? Porque muchos pacientes todavía tienen esa idea de que no pueden jamás consumir la papa, y sabemos que si nosotros damos la cantidad de papa correcta, pues no le va a pasar absolutamente nada, más si lo consume con un alimento de origen animal o combinado con alguna otra verdura, ¿no? Puntualiza el color rojo. Miren, esta es una guía precisamente de la clínica de diabetes del Instituto Salvador Subirán, de la clínica. Entonces ahí donde dice evite, como podemos ver, galletas dulces, el pan, la miel, algunos refrescos y jugos, algunos cereales que igual suelen ser un poquito comerciales, y también puntualizar los alimentos altos en sodio, ¿no? Sabemos que en gran parte de los productos industrializados encontramos sodio, entonces también en algunos ablandadores, ¿sí? Entonces aquí nada más es como la recomendación. Y bueno, ¿no? Aquí nosotros, y hablo también a nosotros mismos, algo que comentaba, creo que fue el nefrólogo, que tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿no? Acerca de la alimentación. Entonces, ¿qué elegir o qué decisiones tomar a la hora de consumir un alimento, ¿no? Y bueno, otro ejemplo aquí, puntualizar, en este caso la diferencia entre un jugo y una fruta natural, hablando igual en cuestión de calorías. El jugo, al extraer esa parte que es la fibra, ¿no?, que ya sabemos que la fibra también nos va a ayudar en este caso al control de nuestro paciente que vive con diabetes, pues aquí solamente el jugo nos va a aportar 180 kilocalorías, ¿no? Y si nosotros damos la fruta entera, ¿no?, y sobre todo si es con cáscara,
simplemente vamos a tener 60 kilocalorías, ¿no? Este es un aproximado más o menos en calorías, pero es algo que también podemos, o más bien tenemos que puntualizar con nuestros pacientes. Y bueno, aquí les vengo también a platicar un poquito acerca de, y estas son barreras muy comunes que se van a topar muchas veces con los pacientes, es decir, ¿cuáles son estas barreras que ellos tienen a la hora de seguir un adecuado plan de alimentación? Miren, muchas veces, y es muy raro, la verdad es que es muy raro que un paciente llegue por voluntad propia, que diga, ay, voy a ir al nutriólogo. Sí los hay, pero son muy pocos. Generalmente, sobre todo los pacientes que viven con diabetes, son pacientes referidos por médicos, ¿no? Porque ya les mandaron la insulina, ya les combinaron con, en este caso, hipoglucemiantes y nada que se controlan la glucosa. Entonces, ¿qué hacen? No, pues vete a nutrición y que te den una dieta y en este caso deja de comer pan, tortilla y ya con eso, ¿no? Entonces, ya ellos llegan con dudas, muchas veces con miedo, entonces tienen precisamente esa falta de información acerca de los alimentos que pueden consumir. Entonces ahí nosotros tenemos que ser muy puntuales y sobre todo en nuestras recomendaciones, ser muy específicos. ¿Por qué? Porque obviamente sí tiene que dejar de consumir ciertos alimentos, pero también es importante conocer sus necesidades. Ahora, aquí en esta parte ya es algo que a lo mejor a nosotros nos compete, no entendí indicaciones. Y esto es muy común porque generalmente si nosotros utilizamos alimentos equivalentes, ¿no? Muchos de los pacientes a lo mejor no puedan comprender el método porque efectivamente es un método complejo, ¿sí? Que necesita precisamente que específicamente, yo creo que en una consulta no va a quedar tan claro lo que es el método de equivalentes, pero sí decirle, mira, tienes de todos estos grupos que son los cereales sin grasa, por ejemplo, tú puedes combinar el amaranto, puedes combinar la tortilla, pero esta va a ser la cantidad, ¿no? Porque tú le dices, ah, mira las frutas, y resulta ser que ya sabemos, ¿no? Que el plátano no es el plátano completo, es la mitad, ¿no? Entonces, tú le dices, te puedes comer solamente un equivalente de fruta en la mañana y no puntualizaste que justamente las cantidades de estas frutas son diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Se te pasó, al paciente también, vio el plátano y no se comió solamente el equivalente que tenía a la hora del desayuno, sino ya se comió dos, ¿no? Entonces aquí si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, ese método, que creo que es el más común que nosotros llevamos a cabo en la consulta, sí es importante decir, de este grupo, mira, estos son los alimentos que puedes intercambiar, pero estas son las cantidades, ¿verdad? Porque las cantidades no van a ser las mismas. Otro punto importante sería aquí la situación económica, ¿verdad? Y eso es algo que de verdad influye muchísimo a la hora de realizar un plan de alimentación. ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestra historia clínica no preguntamos a lo mejor a qué se dedica, no especificar, no cuánto gana al mes, creo que no es necesario, pero sí tomar en cuenta esa parte de la situación económica. Otro punto importante van a ser, mis comidas son fuera de casa, y yo creo que eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Pasamos mucho tiempo en la escuela, a lo mejor se me dificulta traer mis alimentos o transportarlos, ¿no? Creo que sí es importante aquí también buscar qué alimentos o qué platillos tengo al alcance. Entonces, miren, poniendo el ejemplo aquí de ustedes, yo creo que si me voy a la zona de las cafeterías, de donde venden comida, por lo menos un platillo saludable voy a encontrar, ¿no? Entonces, eso es algo que también es importante puntualizar en nuestros pacientes. Un punto también importante es la negación o el rechazo que muchas veces tienden ellos a realizar cambios en su alimentación actual, ¿no? Entonces ellos ya vienen con a lo mejor muy malos hábitos,
se saltan el desayuno, solamente como mi comida, cuando regreso de trabajar a veces ceno, a veces no. Entonces aquí es también nosotros puntualizar qué beneficios le va a traer en este caso el desayuno, la comida, si vamos a incluir a lo mejor colaciones, también eso es importante, ¿no? Y algo que también influye aquí en las barreras para que ellos se adapten a tener un mejor seguimiento en cuanto al plan de alimentación, la falta de apoyo, ¿no? Muchas veces puede ser de la familia o de la pareja. Me ha pasado que muchos piensan, ay, es que vamos a hacer 2 comidas. No, sino que simple y sencillamente, hay que modificar a lo mejor tus porciones. Puedes hacer el mismo caldo que preparamos para toda la familia, sino únicamente tú vas a ocupar tus porciones que necesitas. Les quería mostrar esta imagen, ¿no? Que yo creo que esta es como la barrera más común, ¿no? Y que nosotros mismos nos ponemos esta barrera también, ¿no? Aquí algunas de las soluciones es que nosotros planeemos un menú semanal, ¿no? Aunque sea una dieta repetitiva, aunque a lo mejor tu paciente va a comer 4 veces pollo y 1 vez carne, pero eso le va a permitir que tenga una mayor adaptación. Preparar los alimentos previamente, yo creo que esto también sí nos da el tiempo, pero me tengo que levantar más temprano, tengo que dejarlo en la noche listo y a veces no queremos hacer eso, ¿no? Pero son estrategias que tú también tienes que recomendar precisamente a tu paciente, ¿no? Y en este caso, una lista de compras, ¿no? ¿Cuáles son tus verduras básicas? O cuando preguntamos, ¿cuáles son las verduras que más te gustan? Pues ni modo, si le gusta la zanahoria, unas 3, 4 preparaciones se van a ir con zanahoria. Ya para no indagar un poquito más en cuanto a la alimentación, sabemos que esta parte del tratamiento nutricional o la intervención que nosotros hagamos va a ser un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque va a estar involucrado el médico, ya vimos, ¿no?, qué tan importante es la prevención, el cuidado, va a estar involucrado también el terapeuta, que en este caso puntualizó mucho la parte de la actividad física, y en este caso pues nosotros, ¿no?, que vamos a ser quien aquí, y recae demasiado en nosotros la parte del tratamiento nutricional. Creo que aquí nosotros tenemos que ser muy conscientes, la verdad que aunque el paciente tenga los mejores medicamentos, tenga el glucómetro más reciente que le va a ayudar a estarse controlando su glucosa, a lo mejor se hace actividad física, pero si no toma precisamente la dieta como pilar principal para el tratamiento y no solamente para el seguimiento, sino para prevenir otras complicaciones, creo que aquí nosotros tenemos bastante trabajo, sí, porque sabemos, y ya lo vimos hace rato, ¿no?, la incidencia de los pacientes con diabetes. Entonces aquí yo sí les invito a que no nos quedemos nada más con entregarle la dieta al paciente, ¿no?, manejar a lo mejor la cuestión de los equivalentes, explicar. Tenemos que educar a nuestro paciente con diabetes. Sí hay trabajo, sí tenemos bastante chamba que hacer, en este caso en el control del paciente con diabetes. Y bueno, aquí nada más para finalizar les dejo una frase que nos dice que la diabetes puede ser un desafío, pero tú eres más fuerte que cualquier desafío. Entonces, cada día que eliges cuidar de ti mismo, estás un paso más cerca de una vida más plena y saludable, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta también porque vamos a buscar precisamente ese objetivo, ¿no?, de que nuestro paciente sea un paciente que tenga un buen control, que tenga una buena adaptación en cuanto a su alimentación. ¿Ok? Gracias. Finalmente hemos llegado al término de este programa y en nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible este programa, les queremos dar las gracias por acompañarnos en esta hora. Los esperamos la próxima en este mismo canal. Se despide de ustedes el médico Joshua Nadel Rodríguez Hernández y ha sido para nosotros un placer haber brindado y contribuido a su salud. De igual manera se despide de ustedes la médico Mitzli Yajaira Lizárraga Vázquez. Y recuerda,
Consultorio DAX, Tu salud en nuestras manos.